Amadísimo Dios y Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, por animar a las personas a venir a este lugar. Gracias por poner en su corazón la necesidad de ti, conocer, de aprender. Yo oro para que sin ningún impedimento la palabra que hoy vamos a hablar sea tocando los corazones. Pido para que haya mansedumbre, humildad, porque no es la palabra de un hombre, es tu palabra, Señor. Y pido, Padre, para que haya cabida en nuestros corazones y exista el deseo de obedecerla, Señor, la necesidad de obedecerla. Permite, Señor, que tu iglesia pueda amar tu palabra y atesorarla por sobre todas las cosas, y deseen con todas sus fuerzas vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de temas de familia. Y el tema que hoy nos concierne hablar tiene que ver con el matrimonio, con el divorcio, con la unión libre, pero muy enfocado en el divorcio. Para eso quiero que me acompañe. Iniciemos en Deuteronomio 24. ¿Cuántos de los que están casados alguna vez se les ha pasado por la mente, ay, yo me quiero divorciar? Es que, ¿cómo es que dicen por ahí? La viudez es buena, así el muerto sea uno. ¿Sí? ¿Es así que dice? Es algo así. Sí. De repente hay momentos en los que uno dice, ay, si la muerte es lo único que me separa de esta vieja chancluda, Señor, mátame. Deuteronomio 24, ¿listo? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es lo que la ley de Moisés enseña acerca del repudio o del divorcio. Cuando un hombre se casaba con una mujer, por ejemplo, encontraba que ella no era virgen, entonces le entregaba esa carta de divorcio. Pero fue tan mal usado este ejercicio legal que los hombres llegaron a divorciarse de su mujer por cualquier cosa, porque quemaba el arroz, porque les salaba mucho los huevos. O sea, no lo estoy exagerando. A ese nivel se llegó a vivir, y para los judíos el todo era entregar la carta. Ellos no pensaban tanto en la separación como tal, sino pensaban en cumplir la ley. Cumplir la ley era entregar la carta. Sepárese por lo que sea, pero no deje de entregar la carta. Ese era como el todo de ellos. La bendita carta. Entonces un día los fariseos que conocían estos textos se le acercaron a Jesús
Y le hicieron esa pregunta. Miremos a ver, ¿qué piensa del divorcio? A ver qué consejo da o qué idea tiene. Entonces, en Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32, el Señor habla de este asunto. Y también en Mateo 19, del 1 al 9. Mateo 5, 31, 32. Mateo 19, del 1 al 9. Miremos primero Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús sabe que para ellos el tema es la carta. Jesús les está recordando este texto de Deuteronomio. Dice: sí, fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero, y aquí es donde los fariseos pelaron los ojos y dijeron: ¿qué irá a decir? Ellos ya estaban acostumbrados a que Jesús les volteara todo. Cada día lo odiaban más. Cada día querían matarlo con más fuerzas, porque todo lo que enseñaba Jesús les caía como un baldado de agua a estos religiosos. Y Jesús dice: pero yo os digo. ¿Para usted es importante las palabras de Jesús? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús les dijo: miren, yo les digo que ustedes no pueden estar divorciándose por lo que se les dé la gana. Que quemó los huevos, que saló el arroz, que ronca, que es que tiene mamá. Hoy en día, ¿por qué se divorcia la gente? Por incompatibilidad de caracteres. Eso. No nos pudimos entender. Jesús aceptaría si Jesús estuviera en una mesa sellando divorcios y usted llega con esas excusas. No, es que ronca, no, es que no nos entendemos, no, es que esto. ¿Jesús pondría su sello ahí de aprobación? No. Porque para el Señor el matrimonio es un vínculo sagrado. Es un vínculo perfecto que no se puede romper. Claro, hoy en día la gente se casa y se separa con tanta facilidad. Hay personas que tienen 3 matrimonios encima, 4 matrimonios encima, y están pensando en el 5º. Y de la iglesia, déjeme decir, de la iglesia. Hay personas en medio de las iglesias que ya tienen 3 y 4 matrimonios encima y están buscando el 5º. ¿Cómo ve Dios un proceso así? ¿Qué piensa el Señor del divorcio? Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Será tan sencillo? Sin embargo, Jesús aquí entrega una cláusula de excepción por la única razón por la cual una pareja se puede separar. Una persona se puede separar de su pareja y casarse con otra. Solo hay una cláusula de excepción, y es: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, a no ser significa la única razón por la cual se podrían llegar a separar, es por el pecado de la fornicación. Porque el que se separa de su esposa, de su esposo, por cualquier otra razón, y se va y se casa con otro, adultera. ¿Sí? Pero ¿cómo? Sí.
Pero ¿cómo poder? Sí. ¿Mejoró, empeoró o se quedó igual? Empeoró. No, espere que ya lo están cuadrando. El plan de choque de nosotros es también renovar a toda la planta de ingenieros de sonido. Ellos están amenazados, pero no les vale. Bueno, entonces, volviendo al tema, si una persona se separa por cualquier cosa diferente a la fornicación y se casa con otra, peca. Una pareja donde el esposo fue infiel, pero es una infidelidad, ojo, es una infidelidad constante, continua, sin arrepentimiento. Esta mujer le ha perdonado 1, 2 y 3, pero el hombre no quiere cambiar, no le interesa ser fiel. Y esta mujer llega a un colmo después de vivir un proceso, un sano proceso de perdón, un proceso en el que se busca la reconciliación, en el que se busca que la otra persona se ajuicie, pero llegó el momento en el que definitivamente este hombre se fue de la casa, la dejó. ¿Por qué? Porque tiene a otra señora. Y digamos que esta joven tiene la módica suma de 25 años. ¿Será que a esa persona le tocó quedarse sin casar el resto de su vida y no poder hacer un hogar? Nosotros creemos que en ese caso, así como le estoy pintando a usted la cosa, ella se puede divorciar y casarse con otro hombre y no incurre en adulterio debido a que el vínculo lo rompió su esposo. No fue ella la que lo rompió. Digámoslo que siempre hay un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. Si ambos son adúlteros, que se las arreglen con el Señor. Pero si uno ha sido fiel a la causa matrimonial y el otro no, y después de estos intentos definitivamente no hay forma, el otro ya se fue, el otro tiene otra señora, tiene 3 hijos con esa otra señora, y está esta pobre mujer de 25 años, se quedó sola. En ese caso Jesús dice, ella se puede volver a casar con otro hombre y no va a adulterar, porque el que está siendo culpable del juicio por haber roto el vínculo es él, es el varón en ese caso. Amén. En eso consiste la única razón por la cual Dios permite el divorcio. Lo vuelve a hablar, lo vuelve a mencionar en Mateo 19, del 1 al 9. Menciona la misma cláusula 2 veces. Mateo se interesó porque la cosa quedara repetida incluso en su libro 2 veces, para que no quedara duda que el asunto es de esta manera. Dice en Mateo 19, del 1 al 9, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ellos pensaban que, vuelvo y les digo, desde que le demos la cartica, todo bien. Así era la cultura de ellos. ¿Es lícito? ¿Nos podemos separar por cualquier cosa? Él respondiéndole les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Adán tuvo su Eva y solo su Eva. Eran uno. No vemos a Adán con Eva y Esther o Josefina. No. El Señor no
cuando hizo a Eva, no dijo, ve y le voy a hacer la sucursal de una vez para que este man... Porque muy bueno uno de hombre, imagine tener un equipo de limpieza en la casa conformado por... Si es de ayuda idónea, Señor, tírese 5 y que me sostengan. Pero no, el Señor nunca pensó en otra, solo era Adán y Eva. Y era tan el vínculo que Adán dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo tengo que decir, esta es hueso de mis huesos, ya. Eran uno, profundamente uno, inseparablemente uno. Por ahí hacen un ejercicio que cogen colbón y pegan 2 hojas de esas de colores, iris, ¿sí o no? Una verde y una azul, por ejemplo. La dejan secar. Al rato, a los días, usted va a intentar separarlas. ¿Usted cree que sale la verde limpiecita y la azulita entera? ¿Salen? ¿Usted lo ha intentado alguna vez separar 2 hojas? Por lo general, una rasga a la otra. Terminan compartiendo pedazos. No salen ilesas. No se puede. El matrimonio es exactamente eso para Dios. Así es esa unión. Pues claro, ¿qué les iba Jesús a decir? Uy, sí, por cualquier cosa. Sepárese por cualquier cosa, no. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, como esas 2 hojas de las que estamos hablando, a su mujer. Y los 2 serán una sola carne, imposibles de separar. Y el que intente separarlas, destruirá al uno y al otro. Así que no son ya más 2, serán una sola, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué creemos que un matrimonio civil es un matrimonio que Dios juntó? Porque Él claramente dijo que nosotros nos debíamos sujetar a todas las instituciones humanas. Y el casarse por lo civil es precisamente eso, sujetarse a las autoridades humanas. Hay un documento, unas cláusulas, unos compromisos, y Dios avala y respeta eso. Así haya sido un notario, como quiera que haya sido ese señor, incrédulo, ateo, pero cuando 2 personas deciden ir ante las autoridades civiles, firmar ese documento, Dios respeta eso. Y de allí, en nuestro caso, hacemos una ceremonia en este lugar para glorificar al Señor por esa unión, para bendecir esa unión, para declarar el favor de Dios sobre esa unión. Así que Dios es quien los une. No fue el señor notario, no es el pastor o no es el sacerdote, sino que cuando 2 personas deciden vivir el uno para el otro, el Señor pone un sello y dice, listo. Pero hagan las cosas ordenadamente. Sujétese a las autoridades. Haga las cosas al derecho. Entonces lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús respondió. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo mandó, dice ahí. Ellos le dijeron, ¿por qué Moisés lo mandó? Lo ordenó. Casi como si yo, que soy tan cumplidor de la ley, me puedo separar porque es una orden.
porque si mi mujer no cumple con lo que yo quiero, la ley me ordena separarme de ella, dándole la carta de divorcio. Así lo entendían ellos cuando le dijeron a Jesús, porque pensaban que era un mandamiento, que Moisés mandó, que apenas usted viera que la mujer no le salió como usted quería, la ley lo obligaba a despacharla. Pero Jesús, en su respuesta, los pone en su lugar, pues él no afirma que es un mandato, sino que dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiarla. Fue a causa del corazón de ellos que Moisés termina permitiéndolo, pero en ningún momento el divorcio hace parte de una orden de Dios o de un mandamiento de Dios. Nunca. Al contrario, la Biblia sí menciona que Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, no podemos verlo como lo veían ellos, los fariseos, como una orden, divorciarse como una orden, no. Y noten que dice que finalmente una pareja termina separándose. ¿Por qué razón? Por la dureza del corazón de ellos. Porque no se soportan. ¿Por qué no se soportan? Por la dureza del corazón. Si el hombre le fue infiel a su mujer, ella no puede decir: siquiera me fui infiel, aquí me separo. Dio papaya. Ya, esta no es la oportunidad de mi vida. Y venir ante las autoridades y decir: mire, este hombre me fue infiel aquí. Listo, yo ya libre. Jesús está tratando con ese corazón también y él está diciendo: oye, que ese corazón es duro. Porque acaso yo no perdono, no doy oportunidades, dice el Señor. El Señor no espera que a la primera nos divorciemos. No. Por eso les dije, debe haber un proceso. Y un proceso acompañado por las autoridades que den fe de que efectivamente la otra persona ya no quiere seguir, tiene a otro, tiene a otra. Entonces, ya para ese momento, quizás con todo el cansancio y el dolor que ha generado una relación así, se puede divorciar. Pero ¿qué va a buscar un pastor? ¿Qué va a buscar una autoridad? ¿Qué busca el Señor? Va a buscar que la persona perdone, que se restaure. Seguramente va a buscar al otro y va a decir: vea, por favor, ajuíciese, mire, deje esa relación ilícita. Se va a intentar. No es que el divorcio es la reacción inmediata. Listo, ya nos vamos a separar. No. Hay que quemar unos cartuchitos más para evitar que sea la dureza del corazón la que finalmente nos lleve a separarnos. Porque así sea por adulterio, una vez que se separan esas dos hojas, va a generar dolor. ¿Cómo quedan esos hijos? Eso no es tan sencillo. Hay mucho dolor que se causa en medio de la familia y el Señor lo quiere evitar. El divorcio no es, ¿cierto?, la primera salida, no, hay otras. El divorcio quizás sea la última. Ya cuando uno pueda decir: no, lo intentamos todo y no hubo forma. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Esa no era la idea, dijo Jesús. Tocó porque ustedes tenían duros y corazón. Pero no es el plan, no es el diseño original. El diseño original es hasta que la muerte los separe. Y una vez se casó un hombre con una mujer tan fea, que el sacerdote, cuando los bendijo, le dijo: y que la muerte los separe. Pero es hasta que la muerte los separe.
Y yo os digo, una vez más repite Jesús la misma cláusula de excepción. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, si se separó por cualquier otra causa y se casa con otra, ¿qué le pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Entonces, una vez más, la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación. Muchos han interpretado que no aplica ni siquiera para esos casos, porque fornicación es lo que se hace cuando uno está soltero. Pero si está casado, ¿por qué Jesús llamó fornicación? ¿Cómo se llamaría? Adulterio. Realmente, palabra que uno usa cuando hay un matrimonio y uno de los dos ha sido infiel, es adulterio. Pero Jesús emplea la palabra fornicación. Y quizás alguien esté pensando en eso y necesitamos aclararlo. ¿Qué significa la palabra fornicación? ¿Sí? La palabra adulterio son relaciones ilícitas que alguien sostiene con otra persona que no es su pareja. Eso es adulterio. Eso define adulterio. Pero fornicación viene de el griego porneia. De donde viene nuestra palabra pornografía. En el griego es porneia, que significa todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. O sea que, en resumen, la palabra fornicación es más amplia que la palabra adulterio. Y Jesús la emplea, pues porque cabe el incesto, cabe el homosexualismo, cabe la relación sexual con animales, cabe la pornografía en esa causa de divorcio. Por eso la palabra fornicación. Y hay muchos ejemplos bíblicos en donde la Biblia menciona fornicación y da a comprender su significado amplio. Ejemplos: Números 25 del 1 al 4. Miren, el griego fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por lo tanto, debe haber una palabra para fornicación en griego y debe haber una palabra para fornicación en hebreo. La palabra fornicación en griego es porneia. La palabra fornicación en hebreo es paná. Y tiene el mismo significado. Y Números 25, del 1 al 4, nos da esa claridad porque allí en ese texto se usa la palabra paná. Leámoslo. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar. Allí usó la palabra paná. Se ha traducido fornicar. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El Señor no estuvo de acuerdo con esa fornicación. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Pregunta. Bueno, pregunta todavía no se la voy a hacer. Antes de que mire este otro versículo, ya en el Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pablo habla de este mismo suceso que está escrito en hebreo. Ahora él lo va a hablar en el Nuevo Testamento en griego. Ya no va a usar la palabra paná porque es en hebreo. Va a usar la palabra porneia porque es en griego. Pero es el mismo evento. ¿Y cómo lo describe él? Así. 1 Corintios 10, 8. 1 Corintios 10, 8 dice el apóstol Pablo: ni forniquemos, o sea, porneia, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es decir, que lo que ocurrió en Números 25 llevó a la muerte a 23,000 que fornicaron. La pregunta es, ¿será que eran 23,000 solteros? Para que solamente cayera sobre ellos la palabra fornicación. Es más, Números, en el versículo 4, dice que Moisés debía tomar a todos los príncipes del pueblo y ahorcarlos. Y los príncipes del pueblo eran casados. ¿Por qué los van a ahorcar si los que pecaron fueron los solteros? Porque usó la palabra fornicación y eso solo se usa en solteros. No, aquí es en donde entendemos que para la palabra del Señor el término fornicar, bien sea en hebreo o bien sea en griego, implica relaciones sexuales con alguien que está casado con otra persona que no es su pareja. Entonces, por eso entendemos que cuando Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación, estaba hablando de adulterio. Y eso es importante aclararlo, porque existen corrientes en medio de la iglesia cristiana que dicen que ni siquiera por esa razón se puede permitir el divorcio. Es decir, que quienes creen en esto hacen que esta joven de 25 años, que la dejó el esposo y se fue con otra, se tenga que quedar soltera sin casarse, porque ellos consideran que bíblicamente no se puede casar. Y pareciera como ser muy santos, ¿no? Incluso más santos que Dios. Pues porque si para Jesús era una cláusula de excepción, a veces nosotros nos comportamos como gente que es más santa que Dios. Y ponemos a una joven de 25 años a que se quede sin casar. Situación muy compleja, muy difícil. No es tan sencilla de resolver. Cada caso es particular, pero esta es la generalidad. Ya al interior de los procesos, como pastores, nos toca definir aquí qué y aquí qué. Pero en términos generales, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Una persona se puede volver a casar solamente si la otra persona le fue infiel. Se puede volver a casar. De lo contrario, si se casa, está en adulterio. Está en un constante, permanente adulterio. Y creo que no conviene vivir en un estado de pecado de esa manera. Bien. La otra causa lógica de separación es la muerte. ¿Cierto? Ahí creo que nadie va a poder decir que no. No falta el que diga, no, usted se casó un día, su esposo murió, pero usted ya fue casado, usted no se puede volver a casar. Posiblemente alguien tenga esa creencia. Por esa razón, hablemos, aunque sea muy lógica, hablemosla. Miremos lo que dice la ley en primera instancia, Levítico 20:10. Levítico 20:10. Dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
claro. Ahí va a quedar alguien viudo, ¿sí o no? Porque la muerte lo separó. Hoy en día nosotros no aplicamos esa ley. No vamos a decirle, traiga a su esposo que lo vamos a desnucar para que usted quede libre y se pueda casar con otra persona. El Señor nos prohíbe a nosotros matar. Entonces, esa forma de separación nosotros no la aplicamos, no nos gusta. Nos parece como tan chévere. Pero el Nuevo Testamento también se refiere a ese estado en el que la persona queda libre cuando muere su pareja. Romanos 7, del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dos cosas, amada iglesia, que bíblicamente deben quedar claras hoy. Solo es posible volverse a casar si primero soy viudo o viuda y si segundo se ha comprobado como causa el adulterio y después de haber vivido un proceso de restauración que no se logró, ahí ya la persona queda libre y puede volverse a casar con otra. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Estamos diciendo, ya para terminar, queda poquito ya, que Dios aborrece el divorcio. Dios lo aborrece. Y para comprobarlo, acompáñeme por favor a Malaquías 2, del 13 al 16. Malaquías 2, del 13 al 16. El libro de Malaquías es un reproche de Dios contra Israel. Todo lo que Israel estaba haciendo estaba afectando el corazón de Dios. Y ellos, cuando recibían el reproche, eran tan conchudos y preguntaban, ¿y por qué? Le voy a pegar, dice la mamá al niño que acabó de romper un jarrón. Le voy a pegar. Y el niño dice, ¿y por qué? Está la evidencia. Entonces ellos eran iguales. El Señor traía la evidencia, les decía que los iba a juzgar y ellos decían, ¿y por qué? Y así fue en este caso matrimonial, donde el Señor les llama la atención e dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El Señor les dice a los varones, ustedes han hecho que mi altar se llene de las lágrimas de sus mujeres, que claman día y noche porque ustedes las tratan mal, porque ustedes son malos esposos, porque ustedes son infieles, por una cantidad de cosas. Las mujeres clamando de rodillas en el altar del Señor, llenando su altar de lágrimas, Dios dándose cuenta de eso. Y los hombres traían sus ofrendas y el Señor decía, ¿para qué me traen ofrendas? Mire cómo está su esposa. ¿Usted cree que yo voy a recibir de usted, de su mano, una ofrenda cuando usted ha maltratado a su esposa? ¿Y qué hacían ellos? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Como quien dice, si a él se le hubiera dado la gana, hubiera hecho, como les dije yo ahora, 5 Evas. Él tenía cómo, pero no. Hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu,
y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, que es el término que hemos usado en el Antiguo Testamento para hablar de divorcio. Él aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios nunca va a querer el divorcio. Él siempre va a tratar de que se solucione la vuelta. Él va a procurar los medios, los recursos para que el matrimonio siga. Y hay un ejemplo hermoso, ya para terminar ahora sí. Íbamos a hablar de unión libre, pero ya no nos alcanzó el tiempo, pero 8 días si Dios lo permite. Pero con eso termino, con el caso de un profeta llamado Oseas, en donde pasó lo siguiente. Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya para dejarlo ir a comer frijolitos. Oseas 1, del 2 al 3 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El Señor le dijo a un hombre soltero, que era Oseas: vas a casarte con una mujer prostituta, y los hijos que vas a tener con ella son hijos de adulterio, son hijos que van a venir manchados por el pecado de ella. Y bueno, qué chicharrón que el Señor proponga algo así. Mande a un hombre, un profeta, a casarse con una mujer prostituta. Y así fue, Oseas se fue. Usted se preguntará, ¿y por qué Dios le pidió eso? Porque una forma de profetizar era mostrando en la vida cotidiana, con ejemplos cotidianos, el pecado espiritual. Entonces, Dios quería demostrar que Oseas representaba a Dios y Gomer representaba al pueblo de Dios que se había prostituido al tener otros dioses. Pero que a pesar de eso, Dios había hecho un pacto de amor con ese pueblo prostituido y que iba a amar a ese pueblo, a esa mujer. Eso quería representar Dios cuando le pide a Oseas que haga eso. Y pasó que esta mujer abandonó a Oseas y volvió a su prostitución. ¿Qué le dijo Dios a Oseas entonces en ese momento? Capítulo 3, del 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Él pagó por su propia esposa, teniendo el derecho, era su esposa. ¿Han escuchado que el Señor dijo, pon la otra mejilla? Que dijo, ve 2 millas al que te pide la túnica, al que te pide la capa, dale también la túnica. Eso es exactamente lo que está haciendo Oseas. Él podía agarrarla de las mechas y llevársela para la casa, pero él paga sin tener que pagar, es de él, y se la lleva para su casa, buscando la restauración de ese hogar. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey,
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios quería a través de ese ejemplo demostrarle a Israel que Dios tenía un plan de restauración para con esa nación. Una nación fornicaria porque tenía dioses ajenos. ¿Qué pasó con Israel? ¿Será que se quedaron juiciosos con Jesús? ¿Qué? ¿Con Dios? ¿Será que dejaron de prostituirse? Pues no. Unos años más adelante, Jeremías tiene que escribir lo que fue Israel al final. Y tristemente a Dios le tocó aguantar ese adulterio de su pueblo. Pero Él lo juzgó. Él juzgó eso. Pero no sin antes haberle dado la oportunidad, ¿sí o no? Él finalmente se separó de Israel. Jeremías 3. ¿Dónde lo anoté? Jeremías 3, 6. Jeremías 3, 6. Pasaron muchos años en los que Dios le aguantó a Israel su fornicación. El Señor nos dio ejemplo. Solo que Israel definitivamente ya no quiso y Dios tuvo que darle carta de divorcio. Pero es el mensaje. Aunque exista un pecado así, el Señor espera que el creyente busque la restauración de su cónyuge y no que a la primera se separe. Dios mismo lo hizo y lo dice aquí en Jeremías 3:6. Dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Eso pensó Dios. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Es decir, le pegó el mal a la otra parte del pueblo, que vio la rebeldía de Israel. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Sí, Dios se separó de Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, que son símbolos de idolatría, porque los hombres hacían con los leños y con la piedra dioses. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa promesa no fue para ese tiempo, sino que como Oseas lo dijo en el último versículo del capítulo 3, que esto será para el fin de los días. En el fin de los días, Dios va a restaurar la relación de esposo con Israel, pero ahora no, ahora está separado. Pero Él lo intentó, el Señor lo intentó, y es el mensaje. Si usted está pasando por una situación difícil en su matrimonio, inténtelo. Busque la reconciliación, perdone,
Si definitivamente eso no se da, bueno, se puede hablar el tema únicamente cuando es por adulterio. Pero si es porque no me entiendo, porque ronca, porque lo que sea, delante de Dios no podemos. La iglesia de Cristo no puede acceder al divorcio. Y si se separa, finalmente dice el Señor, y si se va a separar por una razón que no sea adulterio, sepárese, pero quédese sin casar. Ahí sí, la jovencita de 25 años que yo les digo, que se separó del hombre por una razón distinta al adulterio, se dejaron porque no se entendían, bíblicamente dice el Señor, se tienen que quedar solteros el resto de la vida, o que se reconcilie con el esposo, pero no se puede volver a casar, se tiene que quedar sola. Por eso el Señor dice, más bien reconcíliese, mejor que se reconcilie y no tenga que vivir el resto de su vida en soledad. Amén. Pongámonos de pie, oremos por esta enseñanza. Esperamos que el Señor haya podido aclarar algunas dudas. Por eso el 15 de diciembre vamos a hacer nuestros votos, ¿no? ¿cuál es la palabra? Renovar esos votos. Porque entendemos que es hasta que la muerte nos separe. Oremos. Padre, Señor Jesús, tú sabes y conoces las situaciones que en nuestros matrimonios vivimos. Tú sabes, Señor, y conoces las pruebas. El mismo apóstol Pablo lo dijo: el que se casa tendrá aflicción en la carne. Tú mismo también lo dijiste, que en el mundo tendríamos aflicción. Y el matrimonio es una gran bendición, lo creemos así. Pero también sabemos que hay situaciones bien difíciles que ponen en riesgo la estabilidad de la relación matrimonial. Padre, hoy te pedimos que aclares en el corazón de tu pueblo que el divorcio no puede ser llevado a cabo por cualquier razón, que tú no amas eso, que tú lo rechazas, y que incluso así haya sido por un pecado sexual, debemos buscar la restauración. Debemos buscar que el matrimonio siga y continúe hasta el final de nuestros días. Lo más triste, Dios, es ver tantos matrimonios que por cosas tan pequeñas se separan. Y más terrible es ver que hay cristianos que se han casado 2, 3 y 4 veces. Han añadido pecado a su pecado. Y tú no estás de acuerdo con algo así, Señor. Muchos buscan las iglesias cristianas para que los casen, porque hay misericordia, porque buscamos que las personas estén unidas. Y a veces cometemos errores casando personas que no pueden volverse a casar, que no resolvieron su problema anterior correctamente, que están en adulterio, que aunque estén separados ahí sí por lo civil, delante de tu presencia, aunque el hombre se atreva a anular un matrimonio, delante de ti siguen casados. Por eso casarse es una gran responsabilidad. Y los mismos apóstoles lo preguntaron: Señor, es bien difícil este asunto. Así que los que están casados deben continuar casados, deben luchar por su hogar, deben buscar al Señor en oración para que el Señor restaure, para que el Señor ayude.
aquellos heridos, aquellos con dolor en sus almas a causa del dolor causado por una infidelidad o cualquier cosa, busquen al Señor para que Él les dé la fuerza de perdonar. Y que sea Dios quien determine qué se va a hacer. Que no sea nuestro corazón, el afán de nuestro corazón. Que hagamos todo lo que Él espera de nosotros para que la relación continúe. Bendecimos los matrimonios aquí, Señor, los que están en riesgo. Por favor, Padre, guarda y protege estos matrimonios que están hoy en riesgo, Señor. Permite que puedan ser fortalecidos con tu Espíritu Santo. Permite que esta palabra los ayude a continuar, a seguir adelante, a no tirar la toalla, a buscar tu presencia. Que puedan entender lo que tú, Jesús, pensaste. Y que muchos tenían una idea muy incorrecta. Pero gracias por haberla aclarado, Señor, y darnos ahora este sentir en torno a la importancia del vínculo matrimonial y a lo profundo de ese vínculo. En el nombre de Jesús bendecimos los matrimonios de esta casa y declaramos que todo lo que Satanás ha tratado de hacer para separar las parejas, en el nombre de Jesús queda anulado y declaramos que tú das nuevas fuerzas, paciencia y amor para seguir juntos. Aquellas mujeres que tienen esposos incrédulos, aquellos hombres, que sigan orando, que sigan clamando, que no se separen, que puedan creer por su esposo y por su esposa. Delante de ti, pues, Señor, encomendamos estos matrimonios hermosos, en el nombre de Jesús, pidiéndote ayuda en el día difícil. Amén y amén.